Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a iniciar la semana número 14. ¿Sí? Hoy vamos a ver la oración parte 2 y vamos a explicar todo lo que concierne a las oraciones compuestas, empezando por las coordinadas. Listo, empezamos compartiendo la presentación. ¿Cómo estás, Simenita? Muy buenas tardes. Ok, ya está compartido. ¿Se puede ver, chicos? Sí, profesora. Listo, gracias. Hola, James, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, cuando nosotros hablamos de las oraciones pueden ser, según su estructura, ¿ya? Según la complejidad de su construcción, de dos tipos. Oraciones bimembres simples y las oraciones bimembres compuestas. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo las voy a diferenciar, profesora? ¿Cómo diferencio una oración bimembre simple y una oración bimembre compuesta? La vas a diferenciar porque la oración bimembre, acá tenemos el cuadrito amarillo en donde se está resaltando eso, ¿ya? Va a presentar un verbo. Va a presentar un verbo. Ahora, tú ya sabes de que ese verbo puede ser el verbo flexionado, o sea, el verbo conjugado, o puede ser una perífrasis verbal. Acuérdense de que cuando hablamos del núcleo en la frase verbal, se puede presentar como una perífrasis, pero todo eso conforma un cuerpo verbal, un núcleo, ¿sí? Del predicado de la frase verbal. Entonces, hago esta salvedad. ¿Por qué? Porque tú sabes de que una perífrasis verbal es el conjunto de varios verbos, sí, pero para analizar la estructura de la perífrasis. Pero tú ya sabes que eso actúa como un solo núcleo. Entonces, recuerda, una oración bimembre simple presenta solamente una idea, ¿sí? Presenta solamente una idea, una proposición, un juicio. Proposición, no preposición, proposición. En cambio, cuando hablamos de la oración bimembre compuesta, estamos hablando de más de una idea, de más de una proposición, ¿correcto? Entonces, obviamente vamos a tener más de un verbo, ¿sí? Entonces acá vamos a resaltar eso, dos o más proposiciones. Por lo tanto, dos o más ideas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos: has traído una torta muy hermosa. Has traído una torta muy hermosa. Si nosotros queremos resaltar el núcleo es todo esto, ¿no? Has traído. ¿Correcto? Ahora, si bien es cierto, es una perífrasis verbal porque vemos allí, obviamente, que ese núcleo está constituido tanto por un verbo auxiliar como un verbo principal, pero que todo eso hace un solo núcleo en esa frase verbal, ¿no? Y en el caso 2 dice, iremos por la avenida principal. Nuevamente tenemos acá un solo verbo. En este caso el verbo es simple, ¿no? Porque solamente está compuesto por un lexema. Y lo mismo pasa acá, avancemos con rapidez. Entonces, estas tres oraciones van a ser consideradas oraciones bimembres. Claro, oraciones bimembres, porque tienen sujeto y predicado, en algunos casos el sujeto es tácito, y simples, porque corresponden solamente al mensaje compuesto por una idea, por una proposición. En cambio, recuerda, la oración bimembre compuesta o la oración compuesta tiene más de una idea. Vamos a ver. He leído los libros que me diste.
Si tiene más de una proposición, obviamente va a tener más cuerpos verbales, ¿no? Pues acá tengo, mira, he leído los libros que me diste. ¿Correcto? Señor, ingresé y tomé asiento. Mi primera idea, ingresé. Mi segunda idea, tomé asiento. Participé en el evento. Me otorgaron una constancia. Participé, me otorgaron. ¿Correcto? Y luego en el siguiente ejemplo, Iris vive en Lince, Elsa en Jesús María. Acá también yo tengo una oración compuesta. Lo que pasa es que la manera como ha sido construida, ¿sí? La manera como ha sido construida, no necesariamente va a aparecer el otro verbo. Vamos a chequear, ¿ah? Mira, Iris vive en Lince, ¿no es cierto? Punto y coma, y ahora digo, Elsa, coma vocativa, y este tipo de comas vocativas reemplazan un verbo que yo no voy a mencionar porque ya está sobreentendido y no lo voy a repetir. Iris vive en Lince, Elsa vive en Jesús María. Estos signos de puntuación lo vamos a ver casi al final del ciclo. Entonces, por su construcción, por la construcción de esta oración, recuerda, este tipo de comitas equivalen al verbo. No como vocativa, me confundí, dije vocativa, dije, ¿no? Elíptica, ¿ya? Bien, entonces, simplemente para que diferencies las oraciones compuestas de las oraciones simples. Recuerda, una oración compuesta, más de una proposición, más de una idea. Una oración simple, solamente una proposición. Listo. Entonces, simplemente para corroborar que se haya entendido esta partecita, vamos a resolver estos ejemplos. ¿Ya? Dice, marca la alternativa en la que la oración es bimembre simple. A ver, chicos, observamos las 4 alternativas. Profesora, disculpe, Adelante. ¿usted cree que podría colocar un segundo la diapositiva anterior, por favor? Claro. A ver. ¿Ahí lo Muchas puedes ver? gracias. Sí. Ya. Ok. Bien. Vamos entonces a corroborar que se haya entendido esta parte. Ya la diferencia entre una oración simple, recuerda, una sola idea, solamente un verbo, el verbo simple o como perífrasis, y la oración compuesta que presenta más de una idea. ¿Correcto? Muy bien. Marca la alternativa en la que la oración es bimembre simple. Oración simple. En la A propongo que Luis sea nuestro delegado. En la B, Ricardo, qué bien has bailado anoche. C, Camilo, viajará el lunes. Oscar, el sábado. Y D, Claudia está feliz, recibió varios regalos. Ok, Roger ya contestó, está en duda, pero él cree que es beso. Vamos a esperar más respuestas. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo con Roger? ¿Más tiempo para leer? Sí, profesora. De acuerdo también. Ok, también en audio dicen que es B. Y Ximena también ha respondido y dice que es B. Claro, nos están pidiendo que hallemos las oraciones bimembres simples, ¿no?
Quiere decir que nosotros tenemos que leer y detectar que solamente nos estén dando a conocer mediante esa oración una idea, no más de una idea, una proposición, ¿no? Cada proposición va a poseer un verbo. Y en la A que tenemos, propongo que Luis sea nuestro delegado. Acá se ve claramente la presencia de dos proposiciones, ¿no? Propongo, ¿sí?, que Luis sea nuestro delegado. Luego, acá en la C, me salto un ratito, Camilo viajará el lunes. El mismo caso del ejemplo, ¿no? Camilo viajará el lunes. Oscar viajará el sábado, pero he decidido utilizar esta coma elíptica para no repetir viajará. Entonces, tengo también dos proposiciones. Claudia está feliz, recibió varios regalos. Esto también es como si fuera un enlace, ¿no? Equivale como a por qué. Recibió varios regalos. Entonces, en la A, en la C y en la D estamos viendo más de una proposición, pero en la B no. En la B tenemos Ricardo, coma vocativa, porque nos estamos refiriendo a Ricardo, ¿no? Ricardo, qué bien has bailado. Qué bien has bailado. Tengo simplemente una idea, una proposición. Sí, esa idea ha aparecido como una perífrasis verbal, pero no significa que haya más de una idea, ¿no es cierto? Qué bien has bailado. Por lo tanto, la respuesta es pues. Ok, muy bien. ¿En qué opción hay oración bimembre compuesta? Ok, ahora te dicen que hay es la que representa una oración bimembre compuesta. Ok, Roger dice que es casa. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos de acuerdo con Roger? ¿Qué dicen? Ok, Melanie está en duda Melanie, pero está participando. Muy bien, Melanie. Ella dice que posiblemente sea beso. ¿Alguien más? Ok, a ver, vamos a chequear cada una. Dice, mi hermano suele visitar a sus compañeros de promoción. Acá vemos una perífrasis. Yo no puedo decir suele a sus compañeros de promoción, ¿no? Ni mi hermano visitar a sus compañeros de promoción. Es un solo cuerpo verbal. Tengo una perífrasis verbal. Me están solamente indicando una sola idea. Por lo tanto, no es una oración compuesta. Acá, los visitantes tuvieron que caminar por esa quebrada. Igual, ¿no? Tengo nuevamente una perífrasis. Recuerden que las perífrasis vienen también con nexo, ¿no? Las perífrasis también pueden aparecer con nexos.
¿correcto? Yo no puedo decir los visitantes tuvieron por esa quebrada, ni tuvieron que por esa quebrada, ni los visitantes que caminar por esa quebrada, ni los visitantes caminar por esa quebrada. Todo esto funciona como un solo cuerpo, ¿no? Los visitantes tuvieron que caminar por esa quebrada. Perífrasis verbal en la B. Y luego acá, alumnos, ¿no? Me estoy dirigiendo a ellos, esta es una coma vocativa. Tienen 2 horas para desarrollar el examen. 2 proposiciones, ¿no? Tienen 2 horas para desarrollar el examen. Y D, Eduardo ha de participar en la competencia atlética. Eduardo, igual, perífrasis verbal, ha de participar, que es como decir tiene que participar, ¿no? En la competencia atlética. Entonces, la clave es casita. ¿Sí? Casita. Entonces, hay que practicar bien la diferencia, ¿sí? Hay que practicar bien. Al final es contexto. Si ustedes leen, se dan cuenta del contexto, ¿ya? En que no porque tengas que tener más de un verbo para que sea bimembre, vas a creer que las perífrasis corresponden a una oración bimembre compuesta, ¿ya? Si tienes esa duda, juega. Juega porque una perífrasis tú no la puedes desmembrar, porque si no pierde completamente su sentido. ¿Ya? Bien, vamos entonces con lo que sigue. ¿Y qué tenemos ahora? Bien, clases de oraciones ahora según la naturaleza gramatical del predicado. Primero hemos visto según su complejidad, según su estructura, que puede ser simple o que puede ser compuesta. Y ahora estamos viendo según la naturaleza gramatical del predicado. Ya esto va más fácil de digerir porque como ya hemos estado viendo por partes estos temas, ahora simplemente lo estamos viendo dentro de la oración en sí, ¿no? Entonces, observemos que las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado, se dividen en oración de predicado nominal y en oración de predicado verbal. A ver, con lo que tú ya sabes, ¿qué diferencia hay entre un predicado nominal y un predicado verbal? ¿Cómo reconoces la diferencia entre esos dos predicados? ¿Te acuerdas? ¿Cómo diferencias un predicado nominal de un predicado verbal? Por el verbo. Por supuesto. Por ejemplo, el predicado nominal, ¿qué tipo de verbo tiene? Copulativo. Ahí está. Muy bien, excelente, gracias. Entonces recuerda, el predicado nominal, ¿sí? La oración con predicado nominal, oración de predicado nominal, presenta verbo copulativo. Y tú ya sabes reconocer los verbos copulativos, ¿no? Son los verbos que te exigen de manera obligatoria el complemento atributo. Porque sin el complemento atributo, el verbo copulativo no puede hacer predicado porque está incompleto, ¿no? En cambio, en una oración de predicado verbal vamos a tener la presencia de predicados, de verbos predicativos. Estos sí tienen la capacidad de ser predicados por sí solos, ¿no? También pueden recibir complementos, claro que sí, tú ya sabes qué complementos puede haber, ¿no? Pero es el verbo copulativo el que reclama el complemento atributo y ese complemento atributo va a dar información del sujeto, ¿no es cierto? Por eso es que se llama atributo, los atributos del sujeto. Muy bien, Ximena, también está participando ahí Ximena. Entonces, acá estamos viendo 3 ejemplos que corresponden a oraciones, ¿sí? De predicado nominal, ¿correcto? Por ejemplo, en la oración 1, ¿cuál sería el complemento atributo en la oración 1?
Este perro es bravo. Muy bien, Ximena, bravo. Nosotros ya sabemos que un adjetivo puede ser de complemento atributo, ¿no? Indudablemente ese es un verbo copulativo. Y bravo es información de qué? De este perro. ¿Cierto? Acá, las niñas están alegres. Nuevamente tengo un adjetivo que hace de complemento a atributo. Para poder cerrar, ¿sí?, esta predicación. Las niñas están alegres. El vestido de la dama es hermoso. Nuevamente un adjetivo. Pero tú haciendo, simplemente aprovechando la clase para reforzar, ¿no? Tú ya sabes que un complemento atributo no únicamente puede presentarse como un adjetivo, ¿no? Entonces, el vestido de la dama es hermoso. Verbo copulativo complementado con su respectivo atributo. Estas tres oraciones corresponden entonces a oraciones de predicado nominal. Entonces, si te piden que identifiques las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado, ¿sí? De repente te dice, según la naturaleza gramatical del predicado, hay la oración que corresponda a predicado nominal. Tienes que buscar aquella que tenga verbo copulativo. Además, tú sabes que no necesariamente el verbo ser y estar son los únicos que van a ser de copulativos. Puede ser otro verbo diferente que necesite este complemento, ¿sí? Ahora, la oración de predicado verbal obviamente no es un verbo copulativo, ¿no? Es un verbo no copulativo o conocido también como predicativo y también recibe otros complementos. Entonces, acá tenemos 3 ejemplos de oraciones con predicado verbal. Bien. Acá, el niño está bebiendo jugo de naranja. El niño está bebiendo jugo de naranja. Acá, en esta oración de predicado verbal, ¿cuál es el núcleo del predicado, chicos? El niño está bebiendo jugo de naranja. Núcleo del predicado. Está viviendo. Excelente, muy bien. Muy bien, Melanie, está bebiendo. Todo esto es el núcleo del predicado, ¿no es cierto? Es obvio que es una perífrasis y que el verbo principal de esta perífrasis es un verbo predicativo. Al ser un verbo predicativo, quiere decir que el complemento que figura acá, ¿qué es? El niño está bebiendo jugo de naranja. ¿Qué está bebiendo el niño? Jugo de naranja. Jugo de naranja, ¿qué complemento es? Porque no es un copulativo, ¿no es cierto? El copulativo está cuando hay verbo copular. Perdón, el complemento atributo no es, ¿no? Porque el complemento atributo está solamente cuando hay verbo copulativo, ¿no? Entonces, jugo de naranja, ¿qué Objeto es? directo. Muy bien. ¿Quién participa en el audio? Disculpa, no logro ver tu nombre. No, Anthony, profesora. Anthony. Ok, Anthony. Bien, entonces, excelente, Ximena. Estamos observando que jugo de naranja es un objeto directo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, en la 2 tenemos una mujer fue vacunada por la enfermera. Una mujer fue vacunada por la enfermera. ¿Cuál es el núcleo acá? ¿Cuál es el núcleo del predicado?
Muy bien, Ximena. Fue vacunada. Ahí está el núcleo, que es una perífrasis. Ahora, en este predicado, por la enfermera, ¿qué complemento será? Estamos viendo que la enfermera es quien hace la acción de vacunar, ¿no? Si bien es cierto, una mujer es el sujeto, este sujeto no hace esa acción. Por eso es una oración, ¿no? Pasiva. Entonces, figura en el predicado quién es la que hace la acción de vacunar. Por la enfermera. Entonces, por la enfermera, ¿qué complemento es, chicos? Agente. Complemento agente, muy bien, complemento agente. Recuerda también que una manera de identificar estos complementos no solamente es el verbo pasivo, no solamente es la oración pasiva, sino que también aparece con esta preposición por. ¿Ya? Luego en el caso 3 dice, los alumnos escriben en sus cuadernos. Los alumnos escriben en sus cuadernos. Vemos que el núcleo del predicado es escriben. ¿Qué será en sus cuadernos? ¿Dónde escriben los alumnos en sus cuadernos? Complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? Listo. Vamos entonces ahora a diferenciar, y acá ya lo hemos recordado casi, ¿no? Acá ya lo hemos recordado un poquito, ¿no? Las oraciones de predicado verbal. Claro, porque esta oración de predicado verbal, además, según sus complementos, va a tener también una clasificación, ¿correcto? Entonces, por eso es que acá dice oraciones de predicado verbal, ¿no? ¿Qué oraciones de predicado verbal tenemos? Todas estas: transitiva, reflexiva, recíproca, intransitiva, activa, pasiva, pasiva refleja, impersonal. ¿Sí? Entonces, muy atentos para recordar estas primeras, las dos primeras, no, la primera ya la hemos visto intransitiva, hemos visto también impersonal, pero las otras no se he explicado, ¿no? Vamos a ver entonces cómo son. ¿Qué te dice? Y tú ya lo sabes. Una oración de predicado verbal, ¿sí? Tú ya sabes que tiene verbo predicativo. Vamos a ponerlo acá, verbo predicativo. Ya. Ahora, estas oraciones pueden ser transitivas. ¿Qué significa que sea transitiva? Ah, ya, significa que va a tener objeto directo, ¿sí? Va a tener un verbo predicativo, pero a la vez conocido como transitivo, por eso el nombre, y lo podemos corroborar porque hay presencia del objeto directo. Claro, porque nosotros ya sabemos que para aquel objeto directo, la transición del verbo recae sobre un elemento, sobre ese elemento de manera directa, ¿no es cierto? Y te dicen que también puede tener OI. Claro, puede estar la presencia también del OI, pero obligatoriamente tiene que tener OD. ¿Correcto? Por eso el nombre. Entonces, estamos observando ahí 4 ejemplos. 4 ejemplos de oraciones transitivas. Listo, el primer ejemplo es: el barbero afeita a un joven. Tú ya sabes que
los objetos directos, para ubicarlos, responden a la pregunta ¿qué del verbo? ¿No? O también hay otras maneras de identificarlos, ¿correcto? Reemplazándolos también por pronombre, etcétera. Bien, entonces lo primero que hacemos es ubicar al núcleo del predicado, el barbero afeita, y ahora decimos, ¿qué afeita el barbero a un joven? La acción de afeitar recae sobre a un joven, ¿correcto? Entonces estamos viendo de que el objeto directo es todo esto. ¿Sí? Ahora, este tipo de objetos directos, en donde este es una persona, suele aparecer con preposición a. ¿Sí? Este tipo de objetos directos animados, ¿sí? Suele aparecer con preposición a, pero no pueden ser reemplazados por el para, porque si permitiera eso, ya no sería un OD, sería un OI. El barbero afeita a un joven. Tú puedes decir el barbero afeita para un joven, no, a un joven. ¿Correcto? Y también lo puedes reemplazar por un pronombre, ¿no? El barbero lo afeita. ¿Sí? El barbero lo afeita. ¿Sí? Muy bien. Luego acá, 2. Las amas de casa compraron carne, verduras y pescado en este mercado. Las amas de casa compraron carne, verduras y pescado en este mercado. Muy bien, chicos. Entonces, si la acción del sujeto, ¿sí? Si la acción del sujeto recae sobre un elemento, ¿sí? Que es el objeto directo, la acción de comprar, ¿a qué está recayendo ahí? En la 2. ¿Cuál es el objeto directo en la 2? Carne, verduras y pescado. Lo máximo. Muy bien. Carne, verduras y pescado es el objeto directo. ¿Sí? Bien. Puedes también reemplazarlo y decir, ¿no? Las amas de casa los compraron en este mercado, ¿no? Y 3, Susana felicitó a su amiga Dora. Susana felicitó a su amiga Dora. Bien, objeto directo en la 3, chicos. Objeto directo en la 3. Muy bien, Ximena, a su amiga Dora. Listo, yo te voy a poner 2 más porque como estos objetos directos pueden aparecer como pronombres, entonces lo conveniente es que también tengas ejemplos con muchos pronombres o con pronombres que pueden ser enclíticos para que tengas estas opciones y de repente no te vayas a sorprender en una pregunta de examen, ya sea de examen de la pre o de un examen de admisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, me lo va a entregar el día sábado. Me lo va a entregar el día sábado. Allí habrá presencia de objeto directo, sigue esa lógica, sigue la lógica de los análisis anteriores. Bien, estamos en la 4.
En la 4 hay objeto directo. Sí. El lo. Ok, lo objeto directo. Claro, pues, me lo va a entregar el día sábado. La acción de entregar recae en eso, ¿no? Que allí está con el pronombre lo. Me lo va a entregar, me lo va a entregar. ¿Qué va a entregarte eso que en esta oración está como pronombre lo? Por lo tanto, este lo es un objeto directo, ¿no? ¿Ves? Entonces, no necesariamente los objetos directos se te van a presentar como frases nominales. Se te pueden presentar también como frases nominales, pero como pronombres, ¿no? Porque también un pronombre es una frase nominal. Bien, a ver, en la 5, ¿hay objeto directo? A fin de mes remítanselas a sus correos. El las. Claro. Entonces también les pueden venir verbos que tengan pronombres enclíticos. Cuando yo digo verbos con pronombres enclíticos, me refiero a los verbos que están pegados. Perdón, a los pronombres que están pegados al verbo. ¿Sí? Acá hay dos, mira. 1, 2, ¿no? Entonces tú también tienes que analizar eso. A fin de mes, remítanselas a sus correos. ¿Qué le van a remitir esas, ¿no? Que está ahí como las, ¿no? Remítanselas. Entonces, este las es el objeto directo. ¿Sí? Bien. Entonces, todas estas son oraciones de predicado verbal porque tienen verbos predicativos y se les llama transitivas porque tienen presencia de objeto directo. ¿Correcto? Vamos entonces ahora a ver las reflexivas. Vamos a adelantar un poquito para tener oportunidad a agregar más. Ya no me permite. Bueno. Bien, ahora una reflexiva, tú te vas a dar cuenta porque va a tener como una secuencia, ¿ya? Esta secuencia es sujeto, verbo transitivo, ¿sí? Verbo transitivo, objeto directo, también puede haber objeto indirecto, pero esta tiene una peculiaridad, que la acción recae sobre el mismo sujeto. Aparentemente con esta secuencia pareciera que también fuera una transitiva, pero cuando tú las identifiques, te vas a dar cuenta que en esta reflexiva la acción recae sobre el propio sujeto. Mira. Vamos a resaltar, ¿ya? Acá dice, presenta verbo transitivo, ya, ok, lo que hemos aprendido, por lo tanto presenta OD, ¿no? Puede tener OI, ya, perfecto, pero expresa que la acción la afecta o afecta a quien la realiza. Por eso te decía que la acción recae sobre el mismo sujeto. ¿Ya? Ese es un punto importante. Ahora, este tipo de oraciones reflexivas, entonces, ya suelen aparecer en ellas pronombres como se, pronombres como te, pronombres como me. Vamos a colocarlo acá también como un datito. Ya, a ver cómo lo ponemos. Sí. Ya. Listo. Hacerlo así. Ok, entonces, observemos la primera oración. Dice,
el joven se vendó las manos. El joven se vendó las manos. Ahí se ve claramente, ¿no?, que el verbo es transitivo, ¿no? Y se ve claramente que esto es un OD, ¿no? Que se vendó las manos, ¿no? Pero ¿qué tenemos acá? La presencia de este pronombre se, que está indicando que esa acción afecta a quién? A el joven. ¿Correcto? Que esa acción afecta al sujeto. Entonces voy a resaltar esto. La acción sujeta a quien realiza, la acción afecta a quien la realiza. ¿Sí? Bien, vamos entonces a observar el ejemplo 2. Su hermana se pintó los labios. Su hermana se pintó los labios. Nuevamente tenemos acá un verbo transitivo porque hay presencia de OD, pero esta corresponde a una reflexiva porque estamos viendo de que la acción de pintarse los labios recae al mismo sujeto. Su hermana se pintó los labios, ¿sí? La acción recae sobre el mismo sujeto. Y acá Maribel se lava las manos con jabón y agua. Maribel se lava las manos, ¿no es cierto? Entonces acá nuevamente tengo, ¿sí?, el verbo transitivo, el OD, y tengo este pronombre que va a indicar que la que se lava las manos es Maribel, ¿no es cierto? Entonces esta acción de lavarse recae sobre Maribel. Esta es la diferencia de una oración reflexiva con una oración transitiva. Ahí está. Vamos ahora a ver la recíproca. Luego hacemos ejemplos para corroborar que estás entendiendo. Ahora, cuando te dice recíproca, inmediatamente nosotros nos damos cuenta que hay algo mutuo ahí, ¿no? ¿Sí? Recíproca, hay algo mutuo. Entonces, ¿cómo le vas a reconocer esta recíproca? Porque va a expresar que la acción es realizada, ahí está, mutuamente, de manera recíproca. Entonces, para que se vea eso, esa oración tiene que tener varios sujetos, ¿no? ¿Correcto? O un sujeto en plural, que van a ejercer la función mutuamente. Cuando digo varios sujetos, específicamente me refería a que poseían más de un núcleo. Miren, entonces, por ejemplo, para que vean cómo se ve esa reciprocidad, ¿no?, de la acción. Rafael y Gabriel se abrazan. ¿Te das cuenta? Entonces, es Rafael y Gabriel que hacen esta acción de manera mutua. ¿Sí? Por eso es que acá te dice también, sí, hay presencia de un verbo transitivo y un OD. ¿Correcto? Y dice, y puede tener OI. Pero estamos viendo que es una acción en donde se ve una reciprocidad. ¿Sí? ¿Y cuál sería el OD ahí en esa oración? ¿Ah? Rafael y Gabriela se abrazaron fuertemente. ¿Cuál sería el OD ahí? Sí. Claro. Este es el sujeto, este es el predicado, ¿no es cierto?
y estamos viendo que en este predicado, este verbo es transitivo porque hay presencia de un objeto directo que ha aparecido como este pronombre se. ¿Sí? Y estamos observando claramente que hay esta reciprocidad en la acción. Lo mismo pasa acá. Gustavo y Aurora se estiman mucho, ¿no? Se estiman mucho. Entonces, nuevamente tengo el verbo transitivo y tengo acá este se que es el objeto directo, porque es sobre ellos que recae la acción de estimar, ¿no? ¿Sí? En el predicado, este se es el objeto directo animado que está reemplazando a estas personas. Y lo mismo pasa acá. Mariana y Ramiro se miran tiernamente. Nuevamente vemos esta ecuación, ¿sí? Que tiene que ver con sujeto, verbo transitivo, objeto directo, que también puede aparecer un OI, pero se está viendo nuevamente la presencia de más de una persona en el sujeto que hacen la misma acción. Repito, también este sujeto puede aparecer en plural. Muy bien, entonces hasta allí espero que se haya entendido. Yo voy a colocar en el chat oraciones y tú me vas a decir si es transitiva, si es reflexiva o si es recíproca. ¿Ya? Vamos entonces en el chat. Ejemplo número 1. A ver. Ese. Ok, 1. Te lo comunicó durante la clase de álgebra. Te lo comunicó durante la clase de álgebra. Ok. ¿Qué tipo de oración de predicado verbal es? Ok, Ximenita dice que es transitiva. ¿Están de acuerdo con Ximena? ¿Qué dice el resto? Sí, profesora. Ok, gracias, Anthony. Ahora, Ximenita, para que sea transitiva, tiene que cumplir un requisito, ¿no? ¿Cuál es ese requisito? El que quiera responder, ojo. ¿Cuál es ese requisito para que sea transitiva? Que tenga objeto directo. Sí, ¿y cuál es el objeto directo, Anthony? Exactamente, el objeto directo es lo. Entonces, sí es una transitiva. Bien, 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 bien. Vamos ahora con ejemplo número 2. A ver. Sí. A ver ahí, me coloqué los lentes de contacto. Me coloqué los lentes de contacto.
Me coloqué los lentes de contacto. Ok, Simenita dice que es reflexiva. ¿Qué dice el resto? Me coloqué los lentes de contacto. Para que sea reflexiva, tiene que observarse, ¿no? Que la acción afecta al sujeto, ¿no? Que la acción afecta a quien la realiza. Entonces, estamos viendo claramente que la acción de colocar realiza al menos. Entonces, indudablemente estamos ante una reflexiva. Y además indiqué que las reflexivas por eso suelen aparecer no solamente con se, como hemos visto en los ejemplos, ¿no? Sino también pueden aparecer con pronombres como me y como te. Entonces es correcto que es una reflexiva, una oración de predicado verbal reflexiva. Bien, perfecto. A ver, caso 3, oración 3. Nos mandamos fotos actualizadas. Nos mandamos fotos actualizadas. Ok, recíproca. Recíproca, dice Karim. Muy bien. Ahora, chicas, ¿por qué recíproca? Ok, Maricielo dice de que ese nos indica que hay una reciprocidad, ¿no? Es así más o menos que entiendo tu participación, Maricielo. Claro, porque habíamos dicho que la recíproca expresa que la acción es realizada mutuamente. Y ya que Maricielo ha colocado nos ahí, vamos a agregar acá también, ¿no? Que estas pueden tener pronombres no solamente como se, sino también como nos. Vamos a bajar ahí. Ahí está. Correcto. Muy bien. Esa es la respuesta entonces. ¿Sí? Puede tener complementos circunstanciales, carecen de o de, ¿sí? Carecen de o de. Vamos a colocarlo acá. Carecen, carece de o de. Carece de o de. ¿Ya? Bien, entonces vamos a analizar qué tienen estas tres oraciones. Mis amigos corren en el campo. Ok, sí, pues acá se ve que es un verbo intransitivo, porque en el campo no es OD. ¿Qué es en el campo? ¿Qué complemento es en el campo? Eso, complemento circunstancial de lugar. Bien. Acá, ellos viajarán en ese ómnibus. Ellos viajarán en ese ómnibus. Y ahora, nuevamente vemos que no hay objeto directo. Entonces es una intransitiva. ¿Qué complemento es en ese ómnibus?
Complemento circunstancial de modo. ¿Dónde viajarán? ¿Dónde viajarán? En ese ómnibus. Entonces, muy bien. Complemento circunstancial de lugar. Y los turistas llegaron en ese avión. Ok, entonces lo que estamos chequeando acá es que definitivamente no hay presencia de objeto directo, por lo tanto es una intransitiva, ¿no? Ahora, cuando se habla de una oración de predicado verbal, ¿sí? Una oración con predicado verbal activo, el sujeto, ¿sí? El sujeto es el que realiza la acción, ¿correcto? El sujeto es el que realiza la acción. Presenta sujeto activo y verbo transitivo o intransitivo. Ya, bien. Entonces, acá el carpintero repara la mesa, el sujeto repara la mesa. Sí, pues, tal como la teoría te lo dice, acá vemos un objeto directo porque te está diciendo de que estas oraciones también tienen verbos transitivos o intransitivos. O sea, que están diciendo que tienen verbos que pueden aceptar, o mejor dicho, predicados que pueden aceptar OD o sencillamente no tienen OD, ¿no? Acá el campesino ara la tierra. Nuevamente acá tengo una transitiva. Y acá los obreros trabajan en la fábrica. Acá lo que tengo es un complemento circunstancial de lugar. Entonces, en todas estas, lo que estoy observando es que el sujeto es el que realiza la acción. Por eso es que es un sujeto activo. El carpintero está reparando, el campesino está arando, los obreros que están trabajando. En cambio, las pasivas, en las pasivas el sujeto no realiza la acción, por eso es que dicen que es un sujeto pasivo, ¿no? ¿Sí? No realiza la acción. Ahora, en este tipo de oraciones suele aparecer perífrasis verbales en voz pasiva. ¿Sí? Y suele aparecer también los complementos agentes. ¿Correcto? Entonces, esto lo vamos a resaltar. Vamos a colocar acá sujeto activo que realiza la acción. Muy bien. Entonces, en los tres ejemplos estamos observando, ¿sí? Que hay presencia de complemento agente y hay presencia de la perífrasis verbal en voz pasiva, ¿no? El mueble es el sujeto, fue comprado por mi padre es el predicado, pero es un sujeto pasivo ya que el que realiza la acción de comprar es el complemento agente por mi padre. ¿Correcto? Y miren cómo aparece el núcleo del predicado. Una perífrasis verbal en voz pasiva, ¿no? La tierra es arada por el campesino, nuevamente perífrasis verbal, nuevamente complemento agente. El poema fue leído por el alumno, nuevamente el complemento agente. Entonces, esa es la diferencia entre una oración de predicado verbal, conocido como predicado verbal activo, y la oración de predicado verbal pasivo. Bien, entonces vamos a escribir ejemplos en el chat para que puedas detectar diferentes oraciones ya explicadas. A ver, voy. Vamos, 1.
Ok, a ver, de lo que hemos explicado, ¿qué observas allí? ¿Qué tipo de oración de predicado verbal es? Los gladiadores se retaban con frecuencia. Ok, muy bien, Ximena. Vemos una reciprocidad, ¿no? Vemos una reciprocidad y además estamos viendo de que hay presencia de sujeto activo. Lo máximo. A ver, continúo. Mm, Ok, la señora Sofía saltó del susto. La señora Sofía saltó del susto. Ajá, Ximenita, intransitiva. Claro, intransitiva, no hay presencia de objeto directo y además está viéndose también ahí un sujeto activo. Perfecto. Continuamos entonces con otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Sería el ejemplo número 3. Ya, sí, está. A ver ahí. Por el ministro será modificada la resolución. Por el ministro será modificada la resolución. Claro. Y es pasiva porque se ve claramente que el complemento agente, ¿quién es? ¿Quién es el complemento agente? Exactamente. Entonces, ese agente no necesariamente va a ser al final, ¿no? Porque en los ejemplos vemos que el complemento agente está al final, ¿no? Entonces podemos también pensar de que el complemento agente puede estar al final, ¿no? Tenemos que analizar la oración, ¿no? Muy bien. A ver, este ejemplo de acá.
Los diplomas ya han sido firmados. Los diplomas ya han sido firmados. Los diplomas ya han sido firmados. Excelente. Miren, allí tenemos, ¿no? Un sujeto pasivo y no figura, por ejemplo, el complemento agente. No figura, ¿no es cierto? Pero se está visualizando rápidamente, ¿no? De que el sujeto, los diplomas, reciben la acción. No es que ellos la realizan. ¿Correcto? Y además vemos también esta perífrasis verbal en voz pasiva. ¿Correcto? Muy bien. Bien, bien, bien. Vamos ahora con los siguientes casos de oraciones de predicado verbal. Tenemos entonces la pasiva refleja. ¿Cómo voy a reconocer esa pasivo refleja? Ya, mira, chequé ahí. Esta pasiva refleja presenta el pronombre se. Ya, vamos a tomarlo entonces como un indicador. Presenta el pronombre se. Ok. Además, dice que figura el verbo transitivo, pero acá, mira, en plural. En plural. ¿Ya? Y la frase nominal en plural. ¿Correcto? Entonces, la ecuación sería se más verbo plural, ¿sí? Más frase nominal plural. ¿Correcto? Bien. Entonces, si nosotros chequeamos las oraciones, estamos viendo que también estas podrían sustituir, ¿no? A las oraciones en voz pasiva. Dice, se mancharon las hojas del cuaderno. Entonces, mira la estructura de la pasivo refleja. ¿Sí? Pronombre se, verbo en plural, y esa frase nominal, que es el objeto directo, porque recuerda que el verbo es transitivo, es el verbo transitivo en plural, ¿ya? Este objeto directo que se ha presentado como la frase nominal, las hojas del cuaderno, ¿sí? También está pluralizado. ¿Te das cuenta? Pasivo refleja. Acá, se borraron las figuras de animales. Nuevamente, la ecuación se más verbo transitivo en plural, ¿sí? Y ese objeto directo también está en plural, ¿no? Esta frase nominal que está haciendo de objeto directo también está en plural. ¿Sí? Las figuras de animales. Y lo mismo sucede acá. Se aprobaron, verbo transitivo en plural, los estatus de la asociación. Vemos también que esa frase nominal, que es el objeto directo, está en plural. ¿Correcto? Entonces, esta es la estructura como se va a presentar esta oración pasiva refleja. Muy bien, ahora, una oración impersonal, tú ya también sabes que no tiene sujeto, ¿no? ¿Sí? Sin sujeto, por eso acá dice carece de sujeto. Y el verbo, ¿sí? Impersonal en tercera persona del singular. ¿Ya? ¿Ah? Carece de sujeto y verbo impersonal en tercera persona. Ahora, esta oración impersonal puede presentarse de dos maneras.
Se puede presentar como defectiva de sujeto y se puede presentar como propia. ¿Sí? Veamos la diferencia entre una impersonal defectiva de sujeto y una impersonal, ¿sí?, propia. Si tú chequeas, acá solamente aparece el verbo impersonal, ¿no? El verbo impersonal. Pero en el otro caso vemos que aparece ese pronombre, ¿no? Este pronombre se. Y además el verbo en singular. ¿Sí? El verbo en singular. Entonces no te olvides de ese se. Entonces acá hacía mucho frío. No podemos reconocer persona. Hubo muchos asistentes en el estadio. Llovió mucho en esta zona. Ya es muy tarde, ¿no? Entonces, en ninguno de los casos se puede reconocer la persona. Además, también estamos viendo que el verbo impersonal está en tercera persona del singular. En el propio se ve claramente esa estructura, ¿no? Se respira aire puro en el campo. ¿Correcto? Mira el verbo singular. Se descansa muy bien. Ahí está. Se recibió al Papa con algarabía. ¿Sí? Entonces, esos detallitos nada más te pueden preguntar simplemente haya las impersonales o también pueden precisar, ¿no? Si te quieren elevar un poquito el nivel, te precisan, ¿no? Haya la impersonal defectiva de sujeto. ¿Correcto? Bien, entonces, 3 ejemplos en el chat para ver, para reforzar esta partecita y luego vamos con los ejercicios número 2. A ver, ya. Bien. Bien. Ayer no recogieron la basura. Ayer no recogieron la basura. Ok, ¿qué estamos observando ahí? ¿Ya? ¿Qué más se podría ver ahí, Ximena? Aparte de transitiva, que claro, está clarísimo, la basura, ¿no? Que no recogieron ayer la basura. ¿Quién? Esa acción, ¿a qué corresponde, ah? ¿O a quién corresponde? ¿Cuál es el sujeto ahí?
Ajá. Está sobreentendido, pero lo podemos reconocer, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sujeto tácito? Ya. Entonces, ¿podríamos decir que se trata de una pasiva o de una activa? Una activa, ¿no? Porque para que sea pasiva tendría que tener, para empezar, esa perífrasis verbal en voz pasiva, ¿no? De repente no hay complemento agente, ¿no? ¿Sí? Entonces, se le atribuye a una activa también, ¿no? Ahora, en este ejemplo, a ver, otro más, chicos. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Claro, impersonal, ¿no es cierto? ¿Y dónde lo ubicaríamos? ¿Dónde ubicaríamos esa oración? ¿Dentro de las defectivas de sujeto o dentro de las propias? Impersonal defectiva de sujeto. Muy bien, Simenita. Vamos entonces, chicos, con el ejercicio de aplicación número 2. Ya falta poco para que acabe la clase, ¿ah? 20 minutos creo que falta, ¿no? A ver, voy a checar el horario. Siempre me mareo con el horario y a veces luego estoy corriendo al final. Ah, media hora. Ya, hija, gracias. Sí, lo máximo. Bien, vamos entonces a identificar la clase de cada una de las oraciones de predicado nominal. Todo lo que hemos hecho en durante este bloque. ¿Ya? Ok, ustedes mismos son. Identifique la clase de cada una de las oraciones de predicado verbal. A. El niño ya se puso una casaca nueva. El niño ya se puso una casaca nueva. Es reflexiva. Bien, Anthony. Reflexiva. Ajá, así es, Jimenita. Reflexiva, ¿no? Reflexiva. Ahí está. Perfecto. Ok, ya, está bien. Vamos con B. Estos paneles fueron traídos por esos hombres. Estos paneles fueron traídos por esos hombres. Ok, pasiva, ¿no? Pasiva. Está, pasiva. Perfecto. Vemos el complemento agente, vemos el verbo, ¿sí? La perífrasis verbal en voz pasiva. C. Se curó a los heridos en la posta médica. Se curó a los heridos en la posta médica. No voy a subrayar. Impersonal. Por supuesto. ¿Dónde lo ubicamos, Anthony? ¿En defectiva de sujeto o en propia? En propia.
Correcto. Impersonal propia. Ay, ¿qué pasa? No. Está bueno. Este dibujo creo que es. Sí. Ahí está. Vamos con dedo. La modista cosió este hermoso vestido blanco. La modista cosió este hermoso vestido blanco. Ok, transitiva. Perfecto. Enanito. Los alumnos llegaron temprano al colegio. Los alumnos llegaron temprano al colegio. Intransitiva. Bien. Perfecto. Intransitiva. Claro, porque no hay objeto directo, ¿no es cierto? Tengo dos circunstanciales. F. Antonieta se abrigó con una manta. Antonieta se abrigó con una manta. Reflexiva. Correcto, chicos. Bien, Anthony, bien, Ximena. Reflexiva. Perfecto. G. Mis primos se felicitaron por el triunfo del equipo. Mis primos se felicitaron por el triunfo del equipo. Muy bien. Excelente. Estamos ahora ante una acción mutua, entonces es recíproca. Perfecto. H. Ayer hubo un festival gastronómico. Ayer hubo un festival gastronómico. Impersonal. Correcto. ¿Qué tipo de impersonal será? Defectiva de sujeto. Muy bien. Con verbo defectivo de sujeto. Excelente. Vamos ahora con la última. Ha nevado demasiado en esta zona andina. Ha nevado demasiado en esta zona andina. Impersonal. Eso, muy bien, Ximena. Igual, ¿no? Con verbo defectivo de sujeto. Genial. Chicos, si bien es cierto, están participando constantemente Anthony, Ximenita y por allí Maricielo y entre otros, yo confío que el resto que está atento a la clase está ahí también intentando resolver en sus casitas, ¿no? Entonces, intentemos resolver para que así codifiquemos la información, porque si solamente estamos escuchando la clase, no se va a afianzar como queremos, ¿ya? Intentemos resolver los ejercicios de la práctica, luego cotejamos las respuestas con consultas académicas, aprovecha ingresar al repaso de los sábados y busca todas las maneras para que esa información pueda quedar bien anclada. Listo, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ahora, las oraciones también se pueden clasificar según la actitud del hablante. Eso está facilito, ¿ya? Una oración, según su propósito, puede ser enunciativa,
puede ser dubitativa, puede ser imperativa, interrogativa, exclamativa, desiderativa. Entonces, cuando nosotros estemos ante una oración enunciativa, su mismo nombre lo está diciendo, no puede afirmar, puede negar algo. La intención simplemente es enunciar, ¿correcto? Entonces, mis amigos están en la sala, ¿ves? Ahí estoy yo enunciando algo, estoy afirmando algo. Las clases de este ciclo son virtuales, ¿sí? También estoy allí ante una afirmación. En cambio, una desiderativa tiene como finalidad, ¿sí?, expresar un deseo, ¿correcto? Y vas a ver que hay también palabritas clave, ¿no? Me gustaría viajar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ojalá mi hermano obtenga una beca en la universidad. Las imperativas, cuando hablamos de las imperativas, estamos viendo de que estas van a buscar persuadir al receptor. Entonces, una imperativa, o también conocida como exhortativa, ¿sí?, que busca justamente eso, exhortar, ¿no? Y allí vamos a tener oraciones como: señores, registren sus datos personales en los formularios. Entonces estamos viendo claramente que se le está indicando a los señores que hagan esta acción. Entonces es una imperativa, ¿no? Igual, si bien es un sujeto tácito, nosotros podemos fácilmente entender que se le está pidiendo a alguien, ¿no? Sí, que escuche atentamente las instrucciones. Entonces, las imperativas van a reflejar indicación, exhortación, consejo, etcétera, ruego, etcétera. Ahora, una oración dubitativa, su mismo nombre lo dice, expresa duda, ¿no? Expresa posibilidad. Entonces, hay también palabritas clave que te van a llevar a que las puedas ubicar fácilmente, ¿no? Probablemente, dice, probablemente vaya a la casa de mis abuelos el sábado. Tal vez salga a correr por el parque mañana. Entonces, hay una duda en ambas oraciones, ¿sí? No mando, no afirmo, no deseo. Simplemente expreso algo y ahí se ve claramente que hay una duda, no hay una seguridad. Ahora, referente a las exclamativas se van a dividir en directas y también indirectas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconozco una exclamativa directa? Porque esta exclamación va a tener los signos, ¿no? ¿Sí? Y tal como su nombre lo dice, ¿no? Es directa. En cambio, en las indirectas está como que incrustada en la oración, ¿no? Me impresionó cómo bailaste en la fiesta. Y por eso carece de estos signos de exclamación o admiración. Pero recuerda que al ser un pronombre exclamativo debe llevar tilde. ¿Sí? No te imaginas cuánto ha crecido tu nieto. ¿Sí? Acá ya no amerita que lleven esos signos porque eso es propio de las directas. Y lo mismo pasa con las interrogativas, ¿no? La misma dinámica. Una interrogativa directa total y una interrogativa indirecta. Perdón. Directa e indirecta. Ahora, es las directas que se clasifican también en dos, ¿no? Mira, total y parcial. Y lo mismo pasa con las indirectas, ¿ah? Una directa total, una oración interrogativa directa total, va a tener estos signos de interrogación, pero si tú te has dado cuenta, no hay pronombre interrogativo. ¿Comprarás en esta tienda? Sí. No.
En cambio, una directa parcial, parte de los signos, posee ese pronombre interrogativo. ¿Sí? ¿Qué compraste en esa tienda? Zapatos. ¿Correcto? Ahora, cuando hablamos de una indirecta total, yo también puedo preguntar sin necesidad de colocar de frente los signos porque mi pregunta nuevamente está como que incrustada, ¿no? Dime si participaste en la feria vocacional. Ya no necesita esos signos de interrogación. Sí, no. ¿No es cierto? En cambio, una indirecta parcial, ya te dije, que posee estos pronombres interrogativos, pero recuerda que esta, por ser indirecta, no tiene los signos de interrogación. Está incrustada ahí, participaste en la feria vocacional. Porque necesito saber más información. Entonces, las totales suelen responderse con un sí y un no, y las parciales buscan más información. Las indirectas, estoy hablando de ambos casos, están incrustadas dentro de la oración, mientras que las directas necesitan, sí, la presencia de estos signos, ya sea de exclamación o interrogación. Ok, entonces con esos datos vamos a identificar las oraciones según la actitud del hablante. ¿Ya? Identifique las oraciones según la actitud del hablante. Ok, chicos, facilito. Eso está recontra fácil esta parte, ¿no? Mi madre preparó estas empanadas de carne. Mi madre preparó estas empanadas de carne. ¿Ahí qué está haciendo? Preguntando, exclamando, ordenando, enunciando, deseando, dudando. ¿Dónde lo ubicas? Ok, Simenita, enunciativa. Perfecto, nos quedamos con enunciativa acá. Vamos rápidamente con la B. Isabel, ¿te agradaron los picarones? Ok, estamos ante una interrogativa directa total. Interrogativa directa total. Perfecto, perfecto. Claro. Sí, no, ¿no es cierto? Signos de interrogación, no hay pronombres interrogativos. Directa total. Vamos con la C. Averiguaré cuándo retornará mi amigo Nicolás. A ver, ¿estamos de acuerdo con Ximena? Esta C es una enunciativa. Averiguaré cuándo retornará mi amigo Nicolás. Ok, acá hay un pronombre interrogativo, ¿no? No está directo, pero está indirecto. Entonces estoy ante una interrogativa indirecta
compuesta parcial. Perfecto. Vamos con dedo. Ojalá pueda completar el informe de mi experimento. Ojalá pueda completar el informe de mi experimento. Está facilito, chicos. Deseo, desiderativa. Desi. Muy bien. María, ¿cómo ha progresado tu negocio de venta de ropa? Bien, exclamativa directa. Ahí estamos con la exclamativa directa. Perfecto. Señor, escriba sus datos personales en este formulario. Por supuesto, estamos ante una imperativa. Y por último, posiblemente radique en la ciudad de Huánuco. Posiblemente. Dubitativa. Muy bien, lo máximo. Listo. Esto ya es entonces el preámbulo, el inicio de lo que viene en la siguiente clase, ¿ya? Durante la siguiente clase, entonces, vamos a hacer bastantes ejercicios de lo que corresponde a las oraciones compuestas. Chicos, una oración compuesta, entonces, como lo hemos visto en la primera parte, en la introducción, ¿ya? Una oración compuesta, recuerda que tiene más de una proposición, tiene más de una idea, a comparación de una oración simple que solamente tiene una proposición, que solamente tiene una idea. Entonces, estas proposiciones compuestas, ¿ya? Van a tener también clases. Vamos a tener a las oraciones compuestas coordinadas, que vamos a ver en este momento, y a las oraciones subordinadas, que vamos a ver la próxima semana. Las oraciones compuestas coordinadas, ¿sí? Se trata de dos proposiciones en donde una no depende de la otra. Hay como una coordinación, hay una relación, pero estas dos ideas están relacionadas por comas, por punto y coma, por dos puntos o por conjunciones. Por eso es que estas oraciones coordinadas o compuesta coordinada se dividen en conjuntiva y se dividen en yuxtapuesta. ¿Correcto? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una conjuntiva y una yuxtapuesta? Esta oración compuesta coordinada, conjuntiva, repito, las ideas, mira, Juan lee una novela, una primera idea, y luego mira cómo hago la coordinación, ¿no? Pedro pinta un cuadro. Proposición número 2, ¿sí? Están siendo coordinadas por conjunciones. En este caso tengo la conjunción y. Pero, en el caso de las yuxtapuestas, esa coordinación entre las proposiciones no es con conjunciones, son con signos de puntuación. Darío tapiza muebles, Carlos repara cocinas. ¿Ves? Esa es la diferencia. Mientras que las yuxtapuestas, las proposiciones se pueden coordinar con signos de puntuación, que puede ser coma, que puede ser punto y coma, o que puede ser dos puntos. Ay, salió una carita feliz ahí. Y las conjuntivas por conjunciones o conectores lógicos, ¿no? Ahí está. Esa es la diferencia, ¿correcto? Grábatelo. Yuxtapuesta, signos de puntuación, coma, punto y coma, dos puntos. Conjuntivas, conjunciones. Por eso es que
nosotros vamos a observar, voy a cambiar esto de lugar, así, ¿no? Que las yuxtapuestas, como en el caso 1, mira, el caso 1, están separadas las preposiciones por coma, ¿no? Eduardo se levanta temprano, aquí está el verbo, mira, ¿sí? Se asea, proposición 2, toma desayuno, proposición 3, coge su mochila, proposición 4, sale presurosamente a la calle. Cada una de estas proposiciones que te has dado cuenta son independientes, ninguna depende de la otra, pero toda la construcción corresponde a una oración compuesta. Una oración compuesta coordinada en donde se ve que las ideas han sido separadas por comas. ¿Correcto? Ahora, acá mira, Adriano redactó la monografía, Laura el resumen de este capítulo. Estamos observando entonces también acá, ¿sí? Dos proposiciones, ¿no? Adriana redactó la monografía, que está el primer verbo de la primera proposición, y yo luego he coordinado la segunda idea con un punto y coma. Claro, porque cuando veamos signos de puntuación nos vamos a dar cuenta por qué usamos punto y coma, por qué usamos coma, ¿no? Ante la presencia de una oración compuesta de esta naturaleza, ¿sí? Yo opto por usar un punto y coma porque lo que viene a continuación es una coma elíptica que hace de verbo, ¿no? Laura redacta el resumen de este capítulo. Laura, el resumen de este capítulo. Tengo acá también una coordinada yuxtapuesta, ¿correcto? Que esa ha sido separada por punto y coma. Y acá en las proposiciones subordinadas con dos puntos tenemos un caso como este, ¿no? Federico está muy contento. Ahí coordino la siguiente proposición. Está muy contento, que es a mi verbo. Su proyecto de investigación fue aprobado. Aquí está mi segundo verbo, ¿no? Entonces, estamos viendo que estos dos puntos también tienen una razón, ¿no? Federico está muy contento porque su proyecto de investigación fue aprobado. Entonces, es formato, ¿no? Es formato, pero que en la sintaxis lleva un nombre, ¿no? Con miradas de redacción es otra cosa, ¿no? Yo tengo que saber por qué uso dos puntos, por qué uso punto y coma, por qué uso la coma de esta manera, ¿sí? Pero ahorita estamos viéndolo de manera sintáctica, analizando, ¿sí? Cómo se presentan estas oraciones, ¿ya? Entonces ya sabes, yuxtapuestas signos de puntuación. En cambio, las coordinadas conjuntivas usan conjunciones, ¿no? Acá te dicen, ¿no? La estructura, una proposición más la conjunción y otra proposición, te dice. Entonces, acá tengo una copulativa. El profesor explica el tema y los alumnos escriben sus cuadernos. Explica, escriben. Dos proposiciones, mira, y ambas proposiciones, porque es una sola oración compuesta, están siendo coordinadas por la conjunción y que lo único que hace es, ¿no?, añadir más información. El profesor explica el tema, los alumnos escriben en sus cuadernos. Cada conjunción tiene una razón para utilizarse. Por ejemplo, ¿por qué yo uso o acá? Porque mi finalidad es que se vea la opción, ¿no? Miguel irá a la fiesta con su padre o permanecerá en casa. Nuevamente una oración compuesta conjuntiva que he utilizado la proposición disyuntiva que tiene como finalidad dar a elegir. Una distributiva es una alternancia de ideas, ¿no? Los campesinos ya quitan la maleza, ¿ves? La primera actividad quitan y la segunda actividad continua, seguida, podan, ¿no? Ya quitan la maleza, ya podan las plantas, ¿correcto? Entonces estamos viendo acá esta distributiva. Esta comita es formato, ojo, ¿ah? No, que acá había coma yuxtapuesta, sí, pero fíjate que haya presencia de conjunción. Acá tenemos una conjunción distributiva que sirve para alternar estas ideas de manera continua.
Acá, los obreros han trabajado intensamente con que irán a descansar. Entonces acá nosotros estamos viendo una consecuencia lógica, ¿no? Los obreros han trabajado intensamente con que irán a trabajar. Entonces, esta segunda proposición es la consecuencia de la primera proposición. No significa que dependa una de la otra. No, 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 no. No depende, está clarísimo acá, ¿no? Que estas pueden actuar de manera separada, con mucha independencia. Pero esta construcción requiere esta conjunción, porque por lo que está mencionando, ¿no? Que está mencionando, que está dando a conocer, ¿sí? La consecuencia de lo primero. Ahora, las adversativas, usualmente la segunda proposición para que haya sido utilizada bien la conjunción, pero la segunda proposición tiene que oponerse a la primera, ¿no? Los jugadores entrenaron durante varios meses, y ahí vengo con mi segunda proposición, pero no obtuvieron el campeonato. ¿Te has dado cuenta que la segunda proposición, semánticamente hablando, se opone a la anterior? Y sintácticamente hablando, estas de acá tienen independencia sintáctica, pero han sido relacionadas por el pero y han formado una oración compuesta coordinada conjuntiva, adversativa. Y las explicativas la uso para aclarar, ¿no? Yo ya he dado una información al inicio, pero aclaro, ¿no? Con otra proposición. Mis amigos no se conforman con la clase. Es decir, repasan las lecciones. ¿Correcto? Entonces, cuando la próxima semana veamos las subordinadas, vamos a tener más claro la diferencia entre estas compuestas coordinadas y estas compuestas subordinadas. Para irnos, vamos entonces a reconocer qué clase de oración compuesta coordinada es, ¿sí? Chequea las conjunciones que puedan venir y vamos a tratar de identificar. A ver, dice, Inés trabaja en un salón de belleza. Lucía vende sábanas. Ok, veo que acá hay oraciones coordinadas, yuxtapuestas y también conjuntivas. La primera que corresponderá, Inés trabaja en un salón, Lucía vende sábanas. Excelente, tengo una coordinada yuxtapuesta en donde las proposiciones están siendo coordinadas por ese punto y coma. Perfecto. B. Hugo estaba cansado en la oficina, pero continuó trabajando. Pero continuó. Perfecto, conjuntiva. No me han preguntado, ¿no? No me han preguntado qué tipo de conjuntiva. Me están preguntando simplemente oración, qué clase de oración compuesta coordinada es, ¿no? Yuxtapuesta o conjuntiva, ¿no? Pero si yo quisiera precisar esta conjuntiva, ¿de qué tipo será? ¿De qué tipo será esa conjuntiva? Si quisiera yo precisar. Adversativa. Adversativa. Muy bien. Así es, adversativa. C. Hace mucho frío. Por consiguiente, usaré este abrigo. ¿Yuxtapuesta? Mira, chequea ahí cómo enlazaron estas dos proposiciones. Por consiguiente, conjuntiva, ¿no es cierto? Acá hay una conjunción. Estas comas tienen que estar de manera obligatoria por formato, ¿no? Por formato. Este tipo de redacción me obliga a que yo ponga comas, ¿ya? ¿Sería explicativa? Por consiguiente, mira, hace mucho frío. Entonces, como hace frío, voy a usar el abrigo. La primera implica la otra. Entonces, este por consiguiente estaría dentro de las, mira el cuadrito, ahí está, mira el cuadrito,
Ajá, muy bien, ya lo han escrito ahí. Disyuntiva. Hilativa, porque en la hilativa se ve una consecuencia lógica, ¿ya? Esa es la diferencia, que si la segunda proposición es como una consecuencia lógica de la primera, entonces obviamente yo voy a usar las hilativas. En cambio, las explicativas solamente las uso para aclarar lo que yo ya dije anteriormente. De repente lo aclaro utilizando otras palabras, ¿ya? Ay, perdón. La D. Lee con mucha atención el texto. Lee con mucha atención el texto o no lo entenderás. Bien. Conjuntiva. Y ese o corresponde a una conjuntiva. Si elijo, lee con mucha atención o no lo entenderás. Una disyuntiva, perfecto, una disyuntiva, ¿no? El panadero, mira, ya hornea los panes, ya prepara los bocaditos. ¿Qué tengo ahí? Conjuntiva también, ¿no? ¿Y qué tipo de conjunción es esta que alterna las acciones? Distributiva. Distributiva. Ajá, correcto. En la F, mi primo repara computadoras y tapiza. Tengo ahora también otra conjunción ahí, ¿no? Ok, ¿qué tipo de conjuntiva es esta? Copulativa. École, muy bien. Descansaré mañana. He decidido utilizar dos puntos en vez de escribir por qué, formato, manera de redactar. He trabajado mucho durante varios días. Dos proposiciones que están siendo coordinadas por estos dos puntos. ¿Cómo se llama ese tipo de oración compuesta? Yuxtapuesta. Última, ese hombre coge los objetos ajenos. Esto es esclectómano. Esto es como decir, quiere decir, ¿no? ¿Qué tengo ahí ahora? Conjuntiva. Conjuntiva, y como explico, obviamente es una explicativa. ¿Sí? Muy bien, chicos bellos, había adjuntado algunos ejercicios de la práctica, pero bueno, ya estamos sobre la hora. Te dicto las claves para que las tengas en cuenta y para que las chequees. O las trato de escribir rapidísimo acá, a ver. No sé, acá las apunté rapidito para no demorarme. 2D, 3C, 4D, 5 casa, 6 beso, 7 dedito, 8 casita, 9 dedo, 10 casa, 11 dedo y 12 beso. Ok, ¿llegó todo lo que escribí? Creo que sí. Estoy llegando de a pocos ahí. Bien, chicos bellos, es un gusto tenerlos nuevamente en clase. Nos vemos la próxima semana. Estudien. Cuídense mucho. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, profesora. Chau, Anthony. Que te veo bien. Cuídense. Chao, James. Chao, Ximena. Chao a todos. Bye, bye.